Vamos a comenzar con consultas académicas del curso de lenguaje. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que pueda surgir. Cuando llegan las preguntas, vamos a ir desarrollando el tema que corresponde esta semana, que es el tema de la realidad lingüística del Perú. Bien, lo primero que vamos a hacer es hablar o mencionar las características lingüísticas del territorio peruano. En primer lugar, el Perú es considerado como un país plurilingüe o multilingüe. ¿Por qué se le asocia esta característica? Es por el hecho de que en el Perú coexisten muchas lenguas. Bien, entonces es válido decir que es plurilingüe o multilingüe. Nosotros trabajamos la clase pasada, lo que era el idioma, también vimos la definición, y mencionamos que en la Constitución peruana se reconocen como idiomas a todas las lenguas que existen en el Perú, ¿no? Entonces eso es importante. Todas las lenguas del territorio peruano van a ser consideradas o tienen el estatus de idioma. Se han registrado 19 familias lingüísticas que agrupan a 48 lenguas en total. La población es monolingüe y bilingüe, pero predominan los hablantes monolingües no ágrafos. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que solamente hablan una lengua que tiene escritura. Se refiere a la lengua española. Bien, entonces la mayoría de hablantes del Perú van a hablar el español. Se observa una tendencia a la castellanización que afecta la vitalidad de las lenguas originarias. O sea, hay una tendencia porque el español se siga expandiendo, siga avanzando en diferentes territorios y eso genera que las lenguas originarias queden desplegadas, ¿no? En los últimos 4 siglos te dice que se han extinguido 37 lenguas. Entre ellas vas a encontrar las lenguas mochica, cuye, chachapoya, cholón, uquina, entre otras. Es importante que reconozcas estos nombres como lenguas extintas, ¿bien? Lengua mochica, cuye, chachapoya, cholón y puquina. Las lenguas indígenas u originarias te dice que son parte esencial de la identidad cultural y social de los pueblos indígenas u originarios del Perú y por consiguiente de nuestra identidad nacional. Entonces, todas estas lenguas nos representan y ayudan a formar nuestra identidad como peruanos. El Estado peruano ha venido incidiendo en el desarrollo y alcance de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas o originarias. Asimismo, te dice que en la Constitución Política de 1993, en el artículo 48, ha quedado establecido que las lenguas originarias tienen el estatus de idiomas, ¿no? Te dice, son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas en que predominen también lo son el quechua y las demás lenguas indígenas originarias, según ley. En total, como hemos mencionado al inicio, se han identificado 19 familias lingüísticas que agrupan a 48 lenguas indígenas. Cuando hablamos de familia lingüística, nos referimos a un conjunto de lenguas, ¿bien? O un conjunto de lenguas que que tienen un mismo origen, han evolucionado de una misma lengua. Entonces, en un inicio eran dialectos y luego ya, porque disminuyó el nivel de comprensión, se transformaron en lenguas diferentes. Entonces, esa es una familia lingüística, un grupo de lenguas que tienen un mismo origen. Entonces, no son 19 lenguas, eso hay que tenerlo claro, son 19 familias lingüísticas que en total agrupan a 48 lenguas. De estas familias lingüísticas te dice que la familia arahuaca, que es una familia amazónica, es la más extensa, pues está conformada por 11 lenguas. Ya, ese dato también es importante. Y en cuanto a las lenguas andinas, o en general a las lenguas amerindias, el quechua es la que presenta mayor cantidad de hablantes en el Perú.
Este es el esquema que resume la clasificación de las lenguas habladas en el territorio del Perú. Tienes las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. En cuanto a las lenguas amerindias, vas a tener las andinas y las amazónicas. Como puedes ver, las andinas se clasifican o agrupan a dos familias, a la familia quechua y a la familia aru. Y las amazónicas agrupan a 17 familias. Por otro lado, vas a encontrar que hay lenguas no amerindias, como el español, el inglés, el chino u otras. Lo que nosotros vamos a hacer a continuación es hablar de cada una de ellas. Si surgen preguntas, chicos, van planteándolas bien por el chat. Entonces así podemos trabajar. Muy bien. En cuanto a las lenguas amerindias, primero vamos a hablar de las lenguas amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que pertenecen a este territorio, surgieron en este territorio. Bien, son oriundas. Por eso son denominadas como lenguas oriundas, originarias, indígenas, aborígenes. Bien, surgieron en nuestro territorio, continuaron su evolución y así lo han hecho hasta el día de hoy. Así se mantiene. Bien, entonces veamos más información sobre las lenguas amerindias. Tenemos por un lado las andinas y luego vamos a trabajar las amazónicas. En cuanto a las lenguas andinas del Perú, son las que se encuentran en la parte de la sierra. Bien. Y vamos a hablar en primer lugar de la familia quechua. Bien. La familia quechua se denomina así. Es una familia que agrupa a varias lenguas, pero todas van a tener la misma denominación. O sea, todas se llaman quechua o runasimi. Bien. Todas se llaman así, pero no se trata de la misma por si acaso. ¿Ya? Eso es importante. Vas a encontrar a esta familia lingüística en diferentes países, como por ejemplo en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil y obviamente en Perú. Esto es muy importante, chicos, ya deben tenerlo claro. Vas a encontrar a esta familia lingüística en países como Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil y Perú. Bien. Luego, en el Perú es la lengua que presenta mayor distribución geográfica, ya que de los 24 departamentos la vas a encontrar en 20. El quechua presenta, en el Perú, presenta diferentes dialectos. Vamos a llamarlos como variedades. Nosotros habíamos dicho, habíamos afirmado en la clase pasada que todas las lenguas iban a presentar dialectos. Bien, todas iban a presentar dialectos. Entonces, ese también es el caso del quechua, ¿no? Como puedes ver en la columna de la izquierda, se están presentando los nombres de los dialectos. Tienes, por ejemplo, el dialecto norteño, el sureño, el central, el costeño central y el amazónico. Bien. En caso del norteño, dice, comprende los quechos de Chachapoyas, Cajamarca, que está seriamente en peligro, el de Ferreñafe y Lambayeque. El de Lambayeque dice que está vital. Luego tienes la variedad sureña. Esta comprende los quechuas de Ayacucho y el cusqueño. El de Ayacucho también es denominado como chanca y el cusqueño como el collao. Luego tienes el quechua central, comprende los quechuas de la Libertad y Ancash, que están vitales, Huánuco, Guayaga, que está en peligro, y de Junín de Pascua y de Yauyos, que están seriamente en peligro.
sea, cuando dice que están seriamente en peligro, es porque tienen muy pocos hablantes. Bien, por esa razón. También vas a encontrar el costeño central, comprende el quechua de Pacaraos, que se encuentra a 2 horas de Guaral. Bien. Y el amazónico, que comprende los quechuas del Napo, Pastaza, Tigre, San Martín, Santa Rosita. Pero esta variedad se encuentra en peligro de extinción. Bien, se encuentra en peligro de extinción. Muy bien. Eso entonces respecto a la familia quechua y a la lengua quechua que se habla en el Perú. Recuerda que esta es la lengua más hablada. Bien, la lengua merindia más hablada. Luego tienes la otra familia lingüística andina, que es la familia Aru. Esta familia agrupa tres lenguas, a la lengua aymara, a la lengua cauqui y a la lengua jácaro. La lengua aymara se habla en otros países, aparte del Perú. La puedes encontrar también en Argentina, Bolivia y Chile. Y en el territorio peruano la vas a encontrar en Puno, Moquegua y Tacna. Bien. Es la tercera lengua amerindia más hablada. En primer lugar, habíamos dicho que estaba el quechua. En segundo lugar, vas a encontrar el guaraní. Y en tercer lugar, tienes a la lengua aymara. Luego está la lengua cauqui. La lengua cauqui se habla en Cachuy, en Cataguasi y Yauyos. Se registran 132 hablantes, es bastante poco, bien, y está en proceso de extinción por la cantidad mínima de hablantes que presenta. Luego tienes la lengua jacaru, se habla en Tupe y Cataguasi, en Yauyos. Solamente presenta 448 hablantes y también se encuentra en proceso de extinción. Estas dos lenguas, hermanas del Aymara, se encuentran en proceso de extinción, ¿ya? Porque tienen pocos hablantes. A partir del 2021 es que se hace la distinción y se separan, o se reconocen, mejor dicho, tanto al cauqui como al jacaru como lenguas diferentes, porque antes se consideraban como dialectos. Bien, por eso es que si ustedes revisan algún material que es antiguo, no las van a encontrar como lenguas hermanas de la Aymara, sino las van a encontrar como cauqui o jacaru, ¿ya? O sea, como si fuese una sola con su dialecto. Sin embargo, a partir del 21 ya se separan y se consideran como lenguas diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de las lenguas amerindias andinas, hablamos de cuatro en total. Hablamos del quechua, del aymara, del cauqui y del jacar. Son cuatro lenguas. Bien, ok. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Entonces trabajamos nuestro primer ejercicio de aplicación. Bien. Estoy ahorita sin chat, chicos. No tengo chat. Entonces, si tienen alguna pregunta, encienden su micrófono, por favor. Les voy a agradecer. Por lo pronto, trabajamos este ejercicio de aplicación. Bien.
Muy bien, vamos a ver las respuestas. Te dice, en el Perú existen 17 familias lingüísticas amazónicas y 2 familias andinas. Según la información que hemos dado, esto es verdadero. Bien, esa es la clasificación de las familias lingüísticas. La variedad sureña del quechua en el Perú se encuentra en proceso de extinción. Todo lo contrario, es la más hablada. Entonces esto va a ser falso. La familia lingüística Aru está conformada por las lenguas quechua, aymara y jacaru. El problema estaba en quechua, ¿no? Quechua no corresponde. El Perú es considerado un país multilingüe desde antes de la llegada de los españoles. Así es, ya en el territorio, antes de que llegue el español, la lengua española, o la llegada de los españoles, existían varias lenguas originarias. La mayoría de los hablantes del Perú son monolingües de la lengua quechua. No, son monolingües del español. Bien, eso lo mencionamos al inicio. El quechua se habla también en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. Si hemos dado ese dato, ¿no? Hemos visto los diferentes países donde vas a encontrar quechua. La lengua aymara se habla en los departamentos de Puno, Moquegua y Tacna. Así es, en el Perú. La familia lingüística Aru está conformada por las lenguas aymara, jacaru y cauqui. Sí, esa es la clasificación. Bien. Entonces, esta sería la secuencia correcta. Muy bien. Ahora, en esta diapositiva tenemos la clasificación de las lenguas amazónicas. A ver, por favor, lee esta clasificación, luego la vamos a explicar. Decía, esto hay que leerlo con detenimiento debido a que son nombres que están en la misma lengua amazónica. Entonces hay que aprender a reconocerlos. Si bien es cierto, ustedes no se van a memorizar todos los nombres de las lenguas amazónicas, pero es importante que los identifiquen.
Entonces tienes aquí, por ejemplo, la familia Aragua con la lengua culina, la familia Arahuaca con las lenguas Asháninca, Ashéninca, Caquinte, Machiguenga, Yine, Yane, Llano, Machiguenga, Nanti, Chamicuro, Ñampari, Resígaro, la familia Bora con la lengua Bora, la familia Caguapana con la lengua Chayagüita, Jebero, la familia Kandoshi con la lengua Kandoshi Shapra, familia Harakbut con la lengua Harakbut, la familia Huitoto con la lengua Huitoto o Kaina. Y esta es la segunda parte del cuadro. A ver, léelo, por favor. Muy bien, veamos. Tienes la familia Jíbaro, con la lengua Shuar, Aguaruna, Guambisa, familia Muniche, con la lengua Muniche, la familia Pano, con las lenguas Cacataibo, Cachinagua, Sharanagua, Matzés, Shipibo, Conibo, Yaminagua, Nagua, Amahuaca, Capanagua, Isconagua, la familia Pebayagua con la lengua Yagua, la familia Shimaco con la lengua Urarina, la familia Tacana con la lengua Eseja, la familia Ticuna con la lengua Ticuna, la familia Tucano con las lenguas Secoya, Orejón, la familia Tupí-Guaraní con las lenguas Cocama, Cocamilla o Magua, y finalmente la familia Záparo con las lenguas Arabela y Quito Taushiro. ¿Ya? Todas esas son las lenguas amazónicas, agrupadas con su respectiva familia. Como puedes observar, hay nombres de lenguas que se encuentran en color rojo, como Chamicuro, Ñapari, Resígaro, Jebero, Caina, Muniche, Isconagua, Orejón, Cocama, Cocamilla, Omagua, Arabela, Iquito, Taushiro. Y esas lenguas están en rojo porque se encuentran en proceso de extinción. Vamos a ver más adelante que presentan muy pocos hablantes. Datos generales. Todas estas lenguas amazónicas están agrupadas en 17 familias lingüísticas. El ashánica y el aguajún y el shipibo-conibo son las lenguas más habladas, o sea, las que tienen mayor cantidad de hablantes. Loreto presenta diversidad de familias lingüísticas. En realidad es el departamento que tiene mayor cantidad de lenguas en su territorio. Y hay lenguas que están en proceso de extinción, te dice, debido a la diglosia. ¿Qué es la diglosia? La diglosia es un fenómeno que se presenta cuando coexisten dos lenguas, bien, coexisten dos lenguas, y una de ellas termina desplazando a la otra. Y eso sucede con el español y muchas lenguas amazónicas. Luego tienes aquí las lenguas supranacionales, que son denominadas así porque son lenguas que se hablan también en otros países. Tienes, por ejemplo, Ashuar Wampis, que se habla en Ecuador, Bora o Caina, que se habla en Colombia, Asháninca, Ashéninca, Cachinagua, Cucama, Cucamiria, Culina, Matzés, Sharanagua, que se habla en Brasil, Eseja, que también se habla en Bolivia, Secoya, que también se habla en Colombia y Ecuador, Huitoto, Ticuna, Yagua, que se habla en Brasil y Colombia, y la lengua Yine, que se habla en Brasil y Bolivia. Por eso la denominación de lenguas supranacionales.
Muy bien. En este cuadro puedes observar las lenguas que se encuentran vitales. Bien. Dice, son aquellas que son transmitidas de generación a generación. Los niños las hablan. Dentro de las andinas vas a tener a la lengua quechua y a la lengua aymara. Bien, dentro de las amazónicas, por ejemplo, vas a encontrar las lenguas aguajún, Achuar y Wampis en la familia jíbaro, las lenguas shipibo, cacataibo, cachinagua, yaminagua, sharanagua y nahua en la familia pano, la lengua shawi en la familia cahuapana, las lenguas matsigenca, matsigenga, yine, caquinte, que pertenecen a la familia arahuaca, la lengua urarina, que pertenece a la familia shimaco, la lengua candosi shapra, que pertenece a la familia candosi, la lengua secoya, que pertenece a la familia tucano, y la lengua madija, que pertenece a la familia aragua. Todas estas lenguas, todas estas lenguas van a pertenecer o van a ser consideradas como lenguas vitales. Luego tienes las lenguas vitales con variedades en peligro, o sea, con dialectos en peligro. No quiere decir que estas necesariamente estén, sino son sus dialectos. Dice, son transmitidas de generación a generación. Los niños las hablan, pero existen variedades lingüísticas que solo son habladas por ancianos. Tienes, por ejemplo, la familia arahuaca, dialectos de la xánica, axénica, machigenga, montetocunirira, que es llamada como Nanti, más conocida como Nanti, la familia Harakbut con la lengua Harakbut, la familia Pano con la lengua Mahuaca y la familia Tacana con la lengua Ceja. Dialectos de estas lenguas tienen pocos hablantes. Luego tienes este cuadro que te presenta las lenguas en peligro de extinción. Estas no son transmitidas a través de las generaciones. Bien, los niños ya no las hablan, solo son habladas por los ancianos. Tienes en las familias andinas a la familia Aru, la lengua Jakaru, que tiene 448 hablantes, como lo habíamos mencionado, y la Cauqui, que tiene 132 hablantes. Dentro de las amazónicas vas a tener la familia Ticuna con la lengua Ticuna, la familia Pano con las lenguas Matsés, Capanagua, Isconagua. Como puedes ver, por ejemplo, la lengua ticuna solo tiene, bueno, tiene 4.290 hablantes. La lengua Matsés tiene 1.336. Bien. La lengua Capanagua tiene 117. La Isconagua va a presentar 22. Como puedes ver, son pocos los hablantes que presenta esta lengua. Luego tienes la lengua Cucama-Cucamiria con 1.185 hablantes, la lengua Umagua con 3 hablantes, solamente 3, imagínense la situación de esta lengua. Bien. La lengua Yanisha con 1.142, la lengua Shamikuro con 23, la Resígara con 8, la Iñapari con 6, la Bora con 748, Yagua con 712, Iquito con 519, Arabela con 118, Taushiro solamente con 2 hablantes. Bien. Murui Muinani, la Huitoto con 905, Ocaina con 121, Norejón no se ha registrado el número, Chihuilo Jebero con 53 y la Muniche con solo 8 hablantes. Entonces, puedes ver que hay casos que son alarmantes en cuanto a las cifras que presentan. Estas son las lenguas supranacionales que ya habíamos mencionado, están acá ordenadas con respecto a sus países. Por ejemplo, tienes a Shuar Wampis, que se habla en Ecuador, Bora Ocaina, que se hablan en Colombia, Secoya, que se habla en Colombia y Ecuador, Murui Muinani y Cuna Yagua, que se hablan en Brasil y Colombia,
Ashaninka, Asheninka, Kashinawa, Kukama, Kukamiria, Madija, Matsesa, Aranagua, que se hablan en Brasil, Eseja, que se habla en Bolivia, Yine, se habla en Brasil y Bolivia. Dentro de las andinas, la Aymara, que se habla en Argentina, Bolivia y Chile, aparte del Perú, y el quechua, que se habla en Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina y también en Perú. Bien, entonces esos datos son importantes para ustedes. Aquí también tenemos otros datos interesantes. Por ejemplo, te dice el 16% de peruanos y peruanas tiene como lengua materna una de las 48 lenguas indígenas u originarias. El 16%. El orden en cuanto a cantidad de hablantes de las lenguas indígenas es el siguiente. En primer lugar tienes el quechua, en el Perú, ojo. En segundo lugar tienes el aymara. En tercer lugar está la lengua xánica. En cuarto lugar la lengua aguajún o aguaruna. Y en quinto lugar la lengua shipibo o nivo. La lengua indígena más hablada en el Perú es el quechua. Y como te mencioné, el caso de Loreto, que es el departamento con mayor diversidad lingüística, va a presentar 29 lenguas. Hay 29 lenguas solamente en Loreto. Bien, muy bien. Entonces, esos datos son importantes. Tenemos un segundo ejercicio de aplicación. A ver, chicos, pueden analizarlo, luego trabajamos juntos. Bien. Chicos, por si acaso ya tenemos chat, así que pueden escribirme sus preguntitas, ¿ok?
Listo. Veamos. Muy bien, ya tenemos por ahí respuesta, ¿no? Dice, Aymara Cauqui pertenecen a la familia Aer. Muy bien. Caquinte Yanisha pertenece a la familia Arahuaca. Ashuar Wambisa pertenecen a la familia Jíbar. Y Secoya y Orejón pertenecen a la familia Tucano. Entonces tu respuesta aparecía efectivamente en casita. Luego, identifique la opción que presente los enunciados correctos. Las lenguas secoya, cachinagua y ayánica se hablan también en Brasil. Secoya no. Bien, esto lo vimos en este cuadrito. La lengua secoya la encontrabas en Colombia y Ecuador. Bien. Loreto es el departamento que presenta mayor distribución lingüística. Sí, esto es verdadero. La lengua secoya de la familia tucano es una lengua vital de la Amazonía. Así es, sí la hemos considerado como vital. Y las lenguas secoya y yagua son consideradas como lenguas supranacionales. Así es. Entonces, tu respuesta aparecía en avioncito. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Ahora, según nuestro esquema de la clasificación de las lenguas que se hablan en el Perú, teníamos em, teníamos también las lenguas no amerindias, llamadas extranjeras o foráneas. Son lenguas que no son propias del territorio peruano. Han llegado, han llegado por diferentes razones, ¿no? Pueden ser sociales, políticas, económicas, etc. La primera te dice que ingresó a América en 1492, finales del siglo XV, y al Tahuantinsuyo en 1532, tercera década del siglo XVI, fue el castellano. Y se mantiene vigente hasta el día de hoy por razones políticas, económicas, culturales, tecnológicas. Luego, de ellas, el español es la lengua más importante desde el punto de vista sociopolítico, es la que tiene mayor cantidad de hablantes. El inglés, el chino, el japonés son algunas de las lenguas que cuentan con grupos de hablantes en el Perú. O sea, también tienen presencia en nuestro territorio. Incluso el caso del inglés, ¿no? Que pertenece a la malla curricular escolar. Bien, entonces tiene una fuerte presencia. Luego, el castellano que llegó a América, dice, presentaba el ceseo, característica propia del sur de España. ¿A qué se refiere ese ceseo? Ese ceseo se refiere al hecho de que pronunciamos todo con la fricativa alveolar sorda, o sea, hacemos el sonido de la S, ¿no? Frente al sonido de la fricativa interdental. O sea, no hacemos el sonido, por ejemplo, en la palabra zapato o zanahoria o corazón. No hacemos ese sonido. Decimos zapato, corazón, zanahoria. Bien, ok. Nos vamos a centrar en el español, porque obviamente es la lengua más hablada en nuestro territorio, ¿no? La lengua no amerindia. Y vamos a hablar un poco de su evolución histórica. A ver, en primer lugar, el español evolucionó del latín. Entonces vamos a remontarnos al latín. El latín era la lengua que hablaban los romanos. Bien, la lengua de los romanos. Cuando los romanos invaden la península ibérica, se encuentran con lenguas que ya habían sido establecidas en ese territorio. Esas son las denominadas como lenguas prerromanas o prelatinas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tienes el vasco, el celta, el íbero, el griego, el tartesio, el púnico fenicio y el cartaginense. Repito, tienes el vasco, celta, tartesio, íbero, púnico fenicio y el griego. Todas estas lenguas son clasificadas, insisto, como prerromanas o prelatinas. ¿Por qué? Porque ya se encontraban en ese territorio a la llegada del latín. Entonces, estas lenguas no tienen nada que ver
en su evolución con el latín, ¿ya? No tienen un vínculo lingüístico. Todas estas lenguas todas quedaron desterradas de ese territorio, de la península ibérica, con excepción de una sola que se mantuvo y mantiene vigente hasta el día de hoy. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de la lengua vasca. El vasco se mantiene vigente hasta el día de hoy en ese territorio y no tiene ningún vínculo nexo con el español. Ahora, en cuanto al latín, el latín presentaba dos variedades. Bien, la variedad culta y la variedad vulgar. La variedad culta era usada por una élite. Pocos eran los que empleaban esta variedad. Bien, la mayoría empleaba la variedad vulgar. Entonces, ¿quiénes, por ejemplo, iban a usar esta variedad culta? Los literatos, filósofos y gobernantes del Imperio Romano. Era el latín escrito, te dice, y transmitió el legado romano. Lo manejaba una élite, este latín. Bien. También era denominado como sermocultus, sermoclassicus, sermoeruditus. También recibí esas denominaciones. Luego tenías el latín vulgar. Ese era el otro dialecto del latín. ¿Quiénes usaban el latín vulgar? El vulgo. ¿Y el vulgo qué era? Se refería al pueblo, ¿ya? El vulgo se refería al pueblo, que era la mayoría, ¿no? Usado, te dice, fue hablado por los súbditos del Imperio Romano, los comerciantes, los soldados, la mayoría, los artesanos, ¿no? Era el latín hablado, te dice. Ante la caída del imperio, esta variedad siguió su proceso evolutivo. Bien, entonces siguió evolucionando y surgieron y dio origen a las lenguas neolatinas, llamadas también románicas, romances o neolatinas. Bien. Ahora, el latín vulgar también tenía otras denominaciones. Era conocido como sermo plebeius, sermo vulgaris o sermo rústicos. Y yo te decía que este, en su proceso de evolución, eh, aparecen o da origen a las lenguas romances, neolatinas o románticas, que son cuáles: el castellano, el italiano, el rumano, el catalán, el gallego. Asimismo, tienes el portugués, francés, sardo, provenzal, retorrománico. Bien, todas estas lenguas evolucionaron del latín vulgar. Recuerda que son denominadas como lenguas romances, neolatinas o románicas. Es importante, chicos, que ustedes diferencien este grupo de lenguas de las preromanas o prelatinas, ¿ya? Es muy importante. Tienes que diferenciarlas. ¿Por qué te digo que tienes que diferenciarlas? Porque a veces vienen preguntas relacionadas con ello. Y hay una diferencia muy grande, ¿no? Y es el vínculo que tienen con el latín. En el caso de las prelatinas no tienen un vínculo con el latín, pero las neolatinas sí, un vínculo muy estrecho. Bien, a ver, no sé si hasta aquí tienen alguna duda o pregunta. ¿No? Ya, seguimos. A ver, en esta diapositiva se presentan los cambios que sufrió el latín para llegar a ser el castellano. Entonces vas a encontrar, por ejemplo, cambios a nivel morfosintáctico, a nivel fonológico. A ver, lee primero esta diapositiva y luego la vamos a explicar. ¿Ya?
Listo. Veamos. Por ejemplo, te dice, a nivel morfosintáctico vas a tener un cambio que llama mucho la atención de los investigadores. ¿A qué se refiere? A cómo es que se da la asignación de los casos. En latín, estos casos, el sistema de casos, ¿a qué se refiere el sistema de casos? Por ejemplo, el caso nominativo, genitivo, acusativo, dativo, ¿no? Genitivo, por ejemplo, que habla de pertenencia. El nominativo cuando se refiere a un nombre. Bueno, todo eso en el latín se iba a presentar por medio de sufijos. Se realizaba por medio de sufijos. Pero en el español esos casos se van a marcar por medio de preposiciones. O sea, es una categoría independiente la que aparece. Es una diferencia muy marcada esta que se presenta en ambas lenguas. Bien, por eso te decía, ¿no? Ha llamado mucho la atención. Eso sería a nivel morfosintáctico. A nivel fonológico, por ejemplo, en cuanto a las vocales que se presentan, hubo una reducción vocálica del latín al español. El latín presentaba 10 sonidos vocálicos y el castellano, como ustedes saben, solamente presenta 5. Bien, entonces hay una diferencia en cuanto a la cantidad de vocales. La F inicial latina, que es la fricativa labiodental, dice se dejó de pronunciar y fue sustituida por H en la escritura. Pero en algunas palabras, por ejemplo, en la palabra farina de latín pasó a ser harina en el español. Y si bien es cierto, desapareció el sonido, pero dejó una huellita, ¿no? Que es la letra H. La palabra filium pasó a ser hijo. Bien. También desapareció, pero dejó una huella, que fue la letra H. Las vocales E y O breves y tónicas pasaron a ser diptongos en castellano. O sea, hubo diptongación, a eso se refiere, ¿ya? Diptongación. Por ejemplo, la palabra ventu pasó a ser viento. La palabra somnu pasó a ser sueño. La palabra terra pasó a ser tierra. Bien. Entonces hubo casos de diptongación. Y hubo también el proceso fonológico contrario, que es la monoptongación. O sea, un diptongo se vuelve un monoptongo. Dos vocales se reducen a una sola. A eso se refiere. Y eso ocurrió con la secuencia AU. AU pasó a ser O. Entonces, por ejemplo, Tauru pasó a ser toro. Bien. Auru pasó a ser oro. Pauco pasó a ser coco. Los grupos iniciales PL, CL, FL evolucionaron a doble L. Por ejemplo, pluvia pasó a ser lluvia. Pleno pasó a ser lleno. Bien. Además de ello, dice, se empezó a pronunciar los sonidos representados por las letras J y N. Por ejemplo, oculus pasó a ser ojo. Somnium pasó a ser sueño. Y el grupo consonántico latino CT evolucionó a che. Por ejemplo, nocte pasó a ser noche. Lacte pasó a ser leche. Pectu pasó a ser pecho. Entonces ahí puedes ver cómo hubo una secuencia. Este cambio de estas dos consonantes a una sola se comprende mejor cuando se trabaja lo que es fonético-fonología. Ya nosotros vamos a trabajar ello la próxima semana. La próxima semana ya trabajamos fonología del español. ¿Bien? ¿Qué más? En cuanto al léxico del español, se identifican palabras de diferentes lenguas. Por ejemplo, vas a encontrar latinismos. Los latinismos son palabras que provienen del latín. Por ejemplo, alias, ultimátum, altura, lapsus, accessit, exabrupto, hábitat, quorum, in situ, postdata, misa, credo, sacerdote, gravamen, se consideran como latinismos. Es lógico que la mayoría de las palabras del español pues sean latinismos, ¿no? Ya que hemos evolucionado del latín. También puedes encontrar los germanismos. Los germanismos son palabras que provienen del alemán antiguo. Palabras como agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sala. Luego tienes los arabismos. Los arabismos son palabras que provienen del árabe.
aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, alcalde, limón, naranja, zanahoria, tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza, almohada, son consideradas como palabras que vienen del árabe. Luego tienes los americanismos, palabras que vienen de lenguas nativas, como batata, caucho, cacao, chocolate, cigarro, maíz, huracán, tamal, palta, coyote, papa, tiza, tomate, hule, chicle, aguacate, jaguar, guano, coca. Palabras que vienen entonces de lenguas amerindias. También se pueden identificar galicismos, que son palabras que vienen del francés. Por ejemplo, yogur, boulevard, carnet, champán, ballet, chalet, bebé, país, buffet. Y anglicismos como meeting, eslogan, cóctel, corner, gol, barman, líder, gangster, live, bypass, que son palabras que provienen del inglés. Entonces, como puedes ver, tenemos términos que provienen o que tienen diversos orígenes. Esta diapositiva te muestra el área dialectal del español en el mundo, ¿ya? En el mundo. Puedes ver en todos los territorios donde se habla español. A ver, léelo primero, luego lo explicamos. Muy bien, veamos. Como puedes ver, está toda la distribución geográfica del español en el mundo. Tienes en África, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial. En Asia, lo tienes en Filipinas, Turquía, Israel. En Europa, le encuentras en Islas Canarias, Rumanía, Grecia. Y como puedes ver, en América está el 90% de hablantes del español. Lo encuentras en América del Norte, en Centroamérica, Sudamérica y América Insular. En América del Norte está en México y en algunos estados de Estados Unidos, como Nuevo México, Arizona, Texas y California. En Centroamérica está Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua. En Sudamérica vas a encontrar Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, el archipiélago de Galápagos y la isla de Pascua. Y en América Insular, lo encuentras en Cuba, República Dominicana y en Puerto Rico. Bien.
Ahora, dice, se caracteriza por el ceseo extendido en la región, aunque también hay ceseo en Andalucía y Canarias. Ya sabes, el ceseo es el uso de la S, chicos. Esa pronunciación que hacemos, por ejemplo, en lugar de decir zapato, decimos zapato, ¿no? Ese sonido de la S. Bien. Dice, en América se usa con más frecuencia los diminutivos, eso es muy cierto. Y se usa el pronombre ustedes en lugar de vosotros, ¿no? Bien, muy bien. Ok, seguimos. Tenemos nuestro tercer ejercicio de aplicación. A ver, chicos, van desarrollando, me envían su respuesta. Muy bien, veamos. A ver, te decía, marque la alternativa que contiene nombres de lenguas románicas. Efectivamente, ¿no? Eso lo tenías en casita. Catalán, provenzal y rumano. Descartabas avión por gallego, descartabas barco por, porque no, todas eran prelatinas. Descartabas dadito por
vasco íbero, ¿no? Y en A estábamos al revés. Gallego era románica, íbero y celta eran las prelatinas. Y en la E solamente tenías, bueno, tenías italiano y francés, pero no griego. Bien. Luego, número 2, verdadero o falso. Sobre la lengua española. Solo es hablada en América. Falso, ¿verdad? Hemos visto que está en otros continentes también. Es hablada en todo Sudamérica. No, hay países que no, como por ejemplo tienes Brasil. En el Perú se presenta el ceseo. Sí, eso es verdad. Tenemos ceseo. Y evolucionó a partir del sermo vulgaris. Eso también es verdadero. Porque tu respuesta correcta se presentaba en dadito. Muy bien. En esta diapositiva se presentaban las variedades del castellano en el Perú. O sea, algunas de sus características, ¿no? Por ejemplo, de manera general te dice el dialecto de América presenta el ceseo. Eso también ya lo hemos mencionado, ¿no? Presenta el ceseo. Y también se ha observado el uso del artículo con nombre propio. Por ejemplo, Sebas, el Sebas. En el Perú vamos a encontrar tres variedades muy marcadas: la costeña, la amazónica y la andina. Por ejemplo, vas a tener la elisión de la consonante oclusiva sonora al término. Por ejemplo, en la palabra cuñado se percibe cuñado. Bien. O por ejemplo, cuando dicen ciudad, no dicen ciudad, ¿no? Dicen ciudad. Bien. El yeísmo, por ejemplo, en lugar de mantequilla se percibe, o en lugar de mantequilla se percibe mantequilla, ¿no? Eso también lo vamos a explicar mejor cuando trabajemos fonología o fonética en nuestra próxima sesión. Luego tienes flexión y derivación de adverbios. Hablan medios enredados en lugar de decir medio enredados. Bien. También se percibe la aspiración de la J, ¿no? De la S, perdón, como una J suave. Por ejemplo, en lugar de decir pisco, se percibe pisco. Bien. Em, Hay flexión y derivación de los adverbios. Por ejemplo, bueno, ya lo habíamos mencionado, o la alternancia vocálica. Esto es típico del andino, ¿ya? Esto es típico del andino. Por ejemplo, en lugar de decir fideos, aparece fidius, ¿no? Del castellano andino. O la abundancia de diminutivos y aumentativos, como de chico, chiquillo, bravo, bravucón. O de el doble posesivo, también es típico de la variedad andina, ¿no? En lugar de decir era mi casa de mí. O en lugar de decir la esposa de Javier, su esposa de Javier. También hay alteración de género. Por ejemplo, ellas llegaron preocupados, ¿no? No llegaron preocupadas. Y hay alternancia consonántica entre el sonido de la F, la fricativa labiodental sorda, con la fricativa velar sorda. Esto es más característico del español amazónico. Por ejemplo, en lugar de decir fideos, cuideos. Por ejemplo, el nombre Félix, en lugar de decir Félix, dice Juélix. Bien. Entonces, estas son algunas de las características lingüísticas que puedes encontrar en los diferentes dialectos: costeño, amazónico o andino. A ver, trabajamos nuestro siguiente ejercicio de aplicación relacionado con préstamos y el castellano hablado en el Perú. Me envían su clave, chicos.
¿Listo? A ver, tenemos. El sacerdote rezó el credo durante la misa. Credo y misa son considerados como latinismos. El limón y la naranja contienen vitamina C. Uy, se puso chiquitito. Perdón, chicos. Se puso muy chiquitito. Vamos a aumentar un poquito. Ya. Entonces decíamos que tiene vitamina C, ¿no? Limón, naranja van a ser arabismos. En el agasajo izaron la bandera. Estos son germanismos. Y le gusta la ensalada con palta y tomate, son americanismos. Entonces tu clave pertenecen al castellano hablado en el... Chicos, ¿me escuchan? Sí se me escuchan, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, mi, sí se Ok, escucha. Sí, se escucha, profesora. muchas gracias. Excelente, chicos. Disculpen, lo que pasa es que me decía que estaba así como que había perdido conexión. Ok, ya. A ver, sobre el castellano peruano. Presencia del ceseo. Este ceseo que tú puedes con C, em, es cuando todo se pronuncia con la fricativa interdental. O sea, por ejemplo, en lugar de decir zapato, como nosotros pronunciamos, pronuncian zapato. Pero ese sonido ya lo extienden hasta para la letra S. Entonces no te dirían, por ejemplo, sapo, te dicen sapo. Y todo es con el sonido del interdental. Ese es un fenómeno que se presenta en España, ¿ya? Que es lo contrario al ceseo que tenemos en América. Bueno, eso no. Uso de diminutivos, sí, sí tenemos uso de diminutivos. Empleo del posesivo, del doble posesivo también, efectivamente, hemos visto que eso es típico del dialecto andino. Y articulación del fonema fricativo interdental sordo, no, eso es típico de España. Entonces tu respuesta aparecía en casita. Muy bien, muy bien. Hasta ahí. Preguntitas, preguntitas, chicos. Duditas que tengan. Profesora, una pregunta. Sí, hijo, dime. ¿El sardo es una lengua prelatina o neolatina? No, sardo es neolatina. Sardo es neolatina. Es hermana del español. Bien, muy bien. Entonces, ahora nos vamos a la parte práctica. Tenemos la separatita. Son 12 preguntitas, ¿ya? Voy a proyectar, chicos. Muy bien, ahí está. Esa es nuestra primera pregunta. A ver, analízala, me dices tu clave y luego trabajamos juntos, ¿ok? Vamos a centrarla. Ahí está centralita.
Muy bien. A ver, trabajemos esta pregunta. Te dice, el Perú es un país donde coexisten lenguas amerindias y no amerindias, las cuales pertenecen a distintas familias lingüísticas. En consecuencia, se lo considera una nación multilingüe y pluricultural con hablantes que dominan una o más lenguas. Lea los siguientes enunciados, luego determine la secuencia verbal falsedad. Mayoritariamente la población peruana es monolingüe del español. Esto es verdadero. Bien, lo mencionamos incluso como una de las características. Las lenguas amerindias carecen de dialectos sociales y regionales. Falso, todas las lenguas, todas, absolutamente todas van a tener dialectos. Todos los hablantes de la zona andina del Perú hablan la lengua quechua. No, no todos, ¿no? Tienes otras lenguas andinas, amerindias andinas. Es cierto que la mayor complejidad lingüística se encuentra en la selva. Sí, esto es verdadero. Entonces, tu respuesta aparecía en la E. Bien. Siguiente, pregunta número 2. Me envían su clave, chicos. Muy bien. Veamos. Acá te decían, en el Perú, la castellanización es un factor que influye en la extinción de las lenguas amerindias debido a que estas han dejado de ser transmitidas a través de las generaciones. Considerando lo anterior, marque la alternativa que presenta nombres de lenguas en serio peligro de extinción. Esto lo podías obtener según el cuadro que habíamos proyectado, ¿no? Y aparecía en dadito, ¿no? Iñapari o Mago. Bien, vamos con la pregunta 3.
Muy bien, veamos. Te dice, actualmente las lenguas amerindias se distribuyen en las regiones andina y amazónica. En la zona andina encontramos hablantes de dos familias lingüísticas, quechua y aro. Según ellos, seleccione la opción en la que solo aparecen nombres de lenguas amerindias andinas. Y efectivamente lo tenías en Parquito. Muy bien, chicos, excelente. Vamos con la preguntita 4. Muy bien. A ver. En la actualidad, las lenguas amerindias se encuentran distribuidas en las regiones andina y amazónica. Marque la opción en la que hay respectivamente el nombre de una lengua andina y el de una amazónica. Lo tenías en Aymara y Amahuaca, ¿no? Casita. Muy bien. Pregunta 5. Había que relacionar las lenguas con su familia. A ver, veamos. Taquinte, Yanesha y Nanti pertenecen a la familia Arahuaca. Arabella y Quito Taushiro pertenecen a la familia Záparo. Y Sharanagua, Capanagua y Matres pertenecen a la Pano. Entonces tu clave aparecía efectivamente, en dadito. Muy bien. Siguiente, pregunta 6.
Muy bien, veamos. La lengua española es una de las más habladas en todo el mundo. Existen millones de personas de diversos países que la utilizan brindándole características diferentes de acuerdo con el lugar donde se emplea. Elija la alternativa cuya serie presenta afirmaciones verdaderas respecto a la lengua española. En las Islas Canarias y Grecia se hablan dialectos del español. Eso lo vimos en su distribución geográfica en el mundo, ¿no? Es verdadera. El español, el francés y el vasco pertenecen a la familia lingüística romance. No, el vasco no. En el Perú no se emplea en ningún contexto la variedad estándar. Sí, sí hemos dicho. La variedad estándar se emplea en todo lo que involucra transmisión de cultura o de información en ámbitos académicos, ¿no? La lengua española evolucionó a partir del latín denominado como sermo vulgaris, verdadero. Entonces tenías en 1, 1 y 4. Vamos con la 7. Solo nombres de lenguas romances. Muy bien, veamos. El latín fue el idioma utilizado durante el Imperio Romano y que luego se extendió a otras zonas de Europa, dando origen a otras lenguas denominadas romances neolatinas. Marque la opción en la que se presentan solo nombres de estas lenguas. Catalán, sardo y romanche son neolatinas. Celta, provenzal, íbero, solamente provenzal. Español, francés, italiano, todas. Provenzal, portugués, sí, pero vasco no. Entonces, 1 y 3. Muy bien, excelente. Pregunta 8. Lenguas prelatinas. Bien, veamos. A ver, antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estaba habitada por diversos pueblos que empleaban diferentes lenguas, las cuales fueron denominadas prelatinas o prerrománicas. Según ellos, seleccione la alternativa que presenta solo nombres de dichas lenguas. Descartamos avión por provenzal, descartamos barco por romanche, descartamos casita por sardo,
Descartamos dado por gallego y por árabe. Y por lo tanto, tu respuesta aparecía en la E. Vamos con la pregunta 9. Muy bien. Veamos. Te pedían. El español o castellano hablado en el presenta variación por el contexto actual o informal de su uso, por la zona geográfica, por el grupo social y el nivel socioeconómico. De acuerdo con esta afirmación, señala la alternativa que presenta característica del español andino. Y efectivamente, ¿no? Lo tenías en avión. Decía, es frecuente el uso del doble posesivo, por ejemplo, en su casa de mi prima. Lo habíamos mencionado incluso en la teoría. Muy bien. Las otras, por ejemplo, se perciben algunas palabras de la edición, este es del costeño. Huambra o huambrilla, eso es del amazónico. La aspiración de ese es costeño y la realización del yeísmo también es más costeño. Pregunta 10, sobre préstamos.
A ver, chicos, vamos a ver. Trigo. ¿Cómo clasificamos a trigo? Es un latinismo, ¿no? Trigo es latinismo. Compramos toallas. Toallas es un germanismo. El buqué. Buqué es un galicismo. Bien, es un galicismo. Y finalmente, acelga era un arabismo. Entonces tu clave aparecía efectivamente en avioncito. Muy bien, chicos. Buen trabajo. Vamos con la pregunta 11. A ver, te pedían más arabismos. Aquí había que hacer una modificación, ¿no? Era su dinero, ¿ya? Ahora sí. Comiencen.
A ver, chicos, ¿qué es lo que te pedían aquí? ¿Dónde había más arabismos? Tuvimos que modificar porque si no iban a encontrar doble respuesta, ¿verdad, chicos? Entonces acá lo tenías en casita, efectivamente, en tarea y guitarra. Bien. Última preguntita, características de las variedades del español. A ver, hay que identificar cuál es el error que se ha presentado o el fenómeno que presenta cada una de estas oraciones. Bien. A ver, chicos, trabajamos nuestra última preguntita. Dice, su prima de Liz es muy amable. ¿Qué es lo que tenía el empleo redundante del posesivo, ¿no? Su prima de Liz. Ahí estaba el su y el de. Correcto. Ahorita Juana está media nerviosa. Acá lo que tienes es la derivación y flexión del adverbio, ¿no? La derivación en ahorita y la flexión en media. Lo ha dado al profesor el lapicero. Acá lo que tenía que ser el uso incorrecto del pronombre lo. Y ellas estaban asustadas la alteración de la concordancia nominal, ¿no? Porque debió decir ellas estaban asustadas. Entonces, efectivamente, tu respuesta aparecía en barquito. Muy bien, chicos, excelente. No sé si tienen alguna preguntita. Estoy a su disposición para estos minutos. Bien.
Claro que sí, vamos a ver. Claro, al ser una lengua prelatina, el celta es con la que ha tenido mayor contacto. Bien, por eso tu clave aparece como celta. Por ser una lengua prelatina. Es un buen punto, Yair. En realidad, chicos, para los préstamos no hay como una fórmula, ¿ya? Ahí lo único que te queda más es la memoria, ¿bien? La memoria es lo que te va a ayudar más. Por eso les sugiero que practiquen la mayor cantidad de ejercicios posibles relacionados a los préstamos para que puedan memorizarlos. En realidad es la forma más recomendable. No hay otra, no hay algo que te puede decir esto es típico de tales palabras, ¿no? Muy bien, chicos. Bien, entonces vamos a terminar nuestra clase. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nosotros nos encontramos la próxima semana para trabajar lo que es fonética, fonología y resolver las consultas que se puedan presentar. Bien, chicos, cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga. Hasta luego, profesora. Muchísimas gracias. Chao, hijito.